Una vez iniciado lo que es el VMware, lo siguiente va a ser crear una nueva máquina virtual. Esta máquina virtual se va a crear a través de crear nueva máquina virtual. Ahí está la opción para crear una nueva máquina virtual. Damos clic ahí. Y en sus máquinas, por seguro va a estar como típico, recomendado. Pero en nuestro caso vamos a crear una máquina virtual avanzada. ¿Por qué? Porque ya conocemos la memoria RAM, el disco duro, el microprocesador y todas las piezas, ¿no?, fundamentales para el funcionamiento de un computador. Por ese motivo ya vamos a usar una opción avanzada y vamos a determinar cuánto de RAM se va a poner al equipo, cuánto de disco duro, qué velocidad de microprocesador y demás, ¿no? Entonces, por ese motivo, vamos a la opción avanzada. Damos en siguiente y ahí, según la compatibilidad, puede que algunos han instalado el VMware que les he enviado, que era el 12, o puede algunos que tengan la versión 8, la 6, la 10, ¿no? Varían. Pero cada una de estas versiones tiene su limitación. Por ejemplo, la versión 12 nos permite como máximo 64 gigabytes de memoria RAM, 16 procesadores, 10 adaptadores de red y 8 terabytes de disco duro, por ejemplo, la VMware 12. Si alguno tiene instalado la VMware 8, entonces ahí vamos a ver, y ahí nos indica qué es lo que permite. 64 gigabytes de memoria, 8 procesadores, 10 adaptadores de red, 2 terabytes de disco duro, ¿no? Entonces va dependiendo según la versión que tengan ustedes instalado en su equipo. Y va a ir variando, ¿no? Como, por ejemplo, la versión 6, ¿no? Nos permite solo 2 procesadores y 8 gigas de RAM, ¿no? Entonces, pero en este caso, vamos a usar la versión que está instalada, la 12, y damos en siguiente. Y una vez indicando siguiente, vamos a tener distintas opciones para instalar. ¿Deseamos instalar de dónde? ¿De dónde queremos instalar? ¿De un CD-ROM? ¿De una imagen ISO? O luego se va a determinar cómo se va a realizar la instalación. En este caso vamos a determinarlo luego, ¿no? Luego se va a determinar de dónde se va a instalar, ¿no? Entonces, damos en siguiente. Y aquí nos indica las opciones. Los sistemas operativos que podemos usar para crear la máquina virtual. Por ejemplo, de Microsoft, de Linux, que es libre en este caso. Pueden ser la Solaris, la Nobel, ¿no? Entonces va a variar, pero la que vamos a instalar es de Windows, ¿no? Microsoft Windows en este caso. Una versión liviana para que no sea muy pesado, el Windows 7, ¿no? Entonces directamente el Windows 7. Vamos a siguiente. Y dice el nombre de la máquina virtual. Entonces vamos a poner Windows 7 Laboratorio, Lab, Lab Archicom, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿dónde se va a guardar? Indica. Se va a guardar, hay una carpeta por defecto que nos da el VMware, que es la siguiente. Está dentro de mis documentos y ahí está lo que es las máquinas virtuales, donde dice Virtual Machines. Virtual Machines, y ahí están todas las máquinas virtuales que se pueden ir creando. Entonces se va a guardar ahí en Virtual Machines, que está en mis documentos, ¿no? Entonces damos en siguiente. Y aquí vamos a empezar ya con la configuración de la máquina virtual. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar primero, para ver cuánto de microprocesador le vamos a dar a la máquina virtual, debemos saber cuánto de microprocesador tenemos en nuestro equipo. Para eso vamos a venir aquí, ¿no? A panel de control. Y vamos a venir donde dice sistema y seguridad. Sistema. Y ahí nos va a indicar cuánto de memoria RAM tenemos, cuánto de microprocesador, ¿no? En este caso mi equipo es un microprocesador Core i5 de 2.5 GHz, ¿no? De velocidad.
Entonces, como es una Core i5, tendría que ver como un máximo de 2 cores, ¿no? En este caso, para el uso de la máquina virtual. 3 cores para el equipo físico y 2 cores destinaría para mi máquina virtual, para que no se vuelva lento mi equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí están los 2 cores y de esa forma total procesadores tenemos 2 cores. 3 tendríamos para el equipo y 2 para la máquina virtual. En su caso, ustedes pueden ver si tienen una máquina que tiene una Core i7, pueden usar 3 cores. Ahora, si tienen una Core i3, pueden usar solo un core para la máquina virtual y 2 para el equipo físico. Eso para evitar que se vuelva lento el equipo, ¿no? Entonces, vamos ahora a siguiente. Sí, disculpe, ¿Sí? en el caso de que sea, digamos, otro modelo, el mío es AMD, ¿cuánto debería usar? AMD. Ya, entonces, ¿qué velocidad tiene su procesador AMD? Eh, si no me equivoco, y que si no mal recuerdo, creo que era 2.30 GHz. 2.3. Entonces, lo recomendable sería que use como un máximo de 2 cores o un core, porque para que no se vuelva lento, ¿no? A esa velocidad que tiene. Ya, Está bien. ya listo. Listo, entonces vamos a seguir con la configuración. Los que están con su equipo pueden ir siguiéndome para realizar toda esta configuración, ¿no? Entonces damos a siguiente. Y luego aquí vamos a ver la configuración ahora de lo que es la memoria RAM. La memoria RAM podemos darle hasta 64, como indicaba, pero debemos determinar primero cuánto de memoria RAM tenemos física en el equipo. En mi caso, tengo aquí mi memoria RAM y tengo 6 gigas de memoria RAM. Entonces, como tengo 6 gigas, puedo usar 2 gigas de memoria RAM para la máquina virtual y 4 gigas va a estar en la máquina física. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Como tengo 6 gigas de RAM, voy a destinar 2 gigas para mi máquina virtual. Ahí están los 2 gigas para la máquina virtual. Eso igual va a depender según su equipo. Ustedes van a ver la característica de su sistema, de su hardware y van a ver. Si tienen 8 gigas, pueden usar 3 gigas de RAM, ¿no? Ahora, si tienen 4 gigas, pueden usar 1 giga y medio de RAM. Entonces, eso para evitar que se vuelva lento el equipo. Ahí se puede ir viendo, ¿no? Si quieren 1 giga y medio, ahí, ¿no? Van determinando 1 giga y medio. En mi caso, 2 gigas, ¿no? De RAM. Vamos en siguiente. Luego nos indica aquí la configuración de la red, la configuración de red. La máquina virtual por defecto va a venir con el uso de tipo BrickDead. Este uso de tipo BrickDead hace de que la conectividad de la red no sea de forma directa con el equipo. En este caso con la máquina virtual, ¿no? Entonces, es recomendable que usen la configuración de tipo NAT, que se vaya nateando automáticamente la red. ¿Para qué? Para que pueda usar los recursos de la red física que tenemos en el equipo, pasen la máquina virtual y de esa forma pueda conectarse al Internet de forma directa. Mientras con la opción de BrickDead, debemos darle otra IP, debemos hacer otra configuración para que pueda reconocer al equipo físico. Entonces, no es recomendable. Es recomendable que esté con la red de tipo NAT. Hay otra opción que es de tipo host online. Entonces, esto es a través de que le demos una red virtual y hacer una configuración de tipo host online, ¿no? Entonces, también se puede realizar, pero lo recomendable en este caso es de tipo NAT para que sea comunicación directa, ¿no? Con la red del equipo físico. Y la otra es que no tenga conexión a red también, ¿no? La última, ¿no? Entonces, pero vamos a ver la conexión NAT, ¿no? Como hemos dicho. Vamos en siguiente. Y aquí vamos a venir con la configuración de esta máquina virtual con respecto a los input y output, ¿no? Los controladores de los dispositivos de entrada y de salida, ¿no? Pueden haber distintas opciones. Puede haber de tipo Bus Logic, LSI Logic
Y es recomendado que la máquina virtual se conoce como el que va a funcionar mejor para la conectividad del hardware de los dispositivos de entrada-salida es el LSI Logic SAS. Entonces, como la máquina virtual detecta que es recomendable esta configuración, entonces vamos a mantenerla para evitar fallas en la comunicación del teclado, del mouse, puede ser, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a dar en siguiente directamente. Lo mismo sucede con la comunicación del disco duro, ¿no? De los discos en este caso, ¿no? Disco duro puede ser, CD-ROM puede ser, todo lo que son comunicación de discos. Puede ser a través de ID, puede ser a través de SATA, o en este caso a través de SCSI recomendado. Entonces, en este caso, la que nos recomienda la máquina virtual es esa opción y vamos a mantenerla. Eso para evitar fallas en la comunicación, ¿no? Con el equipo, ¿no? Con la máquina virtual. Vamos en siguiente. Y aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice, para la creación de esta máquina virtual, deseamos crear un nuevo disco duro virtual. ¿Queremos usar un disco duro virtual existente o queremos usar un disco duro físico? En este caso vamos a usar lo que es un disco duro virtual. Entonces este disco duro virtual vamos a usarlo y vamos a dar en siguiente. Y aquí nos indica, ¿no? Aquí vamos a dar la capacidad. A diferencia de lo que hemos visto con estas características del equipo, como les dije, ¿no? Creo que se ha explicado esto en la primera clase, donde se indicó que tanto la memoria RAM, el disco duro, no, la memoria RAM, el microprocesador y la tarjeta madre son fundamentales en comunicación, ¿no? Deben usar recursos del equipo y deben comunicarse a través de ¿qué? A través del bus de frecuencia del sistema. Mientras que el disco duro no era muy indispensable para que funcione el equipo. Podíamos usar de forma virtual y demás, les dije, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo? Porque justamente ahora cuando vamos a configurar el disco duro, a nosotros podemos darle nosotros si queremos aquí 500 gigas a nuestro disco duro. Y yo tengo mi disco duro que es de 360, mi capacidad de disco duro, pero puedo darle 500 gigas de disco duro. Y eso no va a afectar a la máquina virtual. ¿Por qué motivo? Porque este disco duro virtual no va a determinar el equipo que estamos configurando. No va a determinarlo al equipo. Quiere decir que si le damos 1 tera, igual va a seguir funcionando. O sea, no está usando los recursos del equipo como tal, del equipo físico. Entonces, por ese motivo, si ustedes tienen en su máquina, en su equipo, un disco duro de 160 gigas, pueden ponerlo 200 y no pasa nada. O pueden poner si tienen un disco duro de 500 gigas y resulta que ahora queremos ponerlo 1 tera, igual se le puede dar 1 tera de disco duro virtual. ¿Cómo es disco duro virtual? Entonces, no se va a eh, quitar el espacio de nuestro disco duro físico para esta capacidad que le estamos dando a la máquina virtual, ¿no? Entonces, por ese motivo, ustedes pueden ponerlo una capacidad, en mi caso, por ejemplo, voy a darle un disco duro de 400 gigas. Yo sé que mi equipo tiene 500 gigas de disco duro. A ver, ¿cuánto tiene? A ver, vamos a verlo aquí. Mi equipo, a ver cuánto tengo de disco duro. Administrador de discos y vamos a ver cuánto de disco duro tengo en el equipo. Tengo 600 gigas de disco duro. Entonces, como tengo 600 gigas, puedo darle 700 gigas de disco duro. Y no pasaría nada porque es un disco duro virtual que no está usando los recursos del equipo físico. 700 gigas a mi disco duro le voy a dar. Entonces, voy a siguiente. Ahí está, ya se va a crear la máquina virtual con este nombre, indica
Windows 7 Lab Archicom, ¿no? Y la extensión que usa, lo que son las máquinas virtuales, es .bmdk. Esa es la extensión que va a usar para la creación de la máquina virtual. Vamos al siguiente. Ya está todo el resumen de cómo se está creando la máquina virtual. Por ejemplo, se está creando un sistema, una máquina virtual para Windows con un disco duro de 700 gigas, con memoria RAM de 2 gigas, configuración de la red de tipo NAT y 2 cores para el procesador. Vamos a finalizar. Como pueden ver, ya se ha creado la máquina virtual, ¿no? Ahí está, se ha creado la máquina virtual. Ya tenemos ahí, hasta aquí, ya tenemos la configuración de la máquina virtual. Y ahora lo siguiente sería ver lo que es el particionado del disco duro en este caso, ¿no? Debemos particionar el disco duro para poder instalar los sistemas, ¿no?, que necesitamos. En este caso, como les dije, para el laboratorio vamos a instalar dos sistemas. Un sistema Windows y un sistema Linux. Y entonces para esto necesitamos contar de un Hiren Boot para hacer el particionado de discos duros. Con el Hiren Boot vamos a trabajar para el particionado. Muchas veces yo he visto que en muchos lugares usan directamente el instalador de Windows para particionar. ¿Qué desventaja tiene? Te quita 8 megas, si no me equivoco, para la configuración de ese particionado. Y aparte, no te permite hacer particiones para formatos de Linux. Quiere decir, no te permite crear particiones de tipo extendido, ¿no? Entonces, mientras con el particionador que vamos a usar nosotros, vamos a lograr configurar las particiones para los dos sistemas operativos, tanto para Windows como para Linux. Y entonces, para hacer esta operación, vamos a hacer lo siguiente. Venimos donde dice CD DVD SATA, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir y ahí vamos a buscar dónde está nuestro CD. En este caso, los que están con un CD Hiren Boot ya quemado, lo han quemado tal vez algunos en su CD, entonces ellos directamente lo direccionan como autodetect, ¿no? Que lo detecte o buscan dónde está su lector. En la unidad F puede estar o en la unidad G en su lector. En mi caso, mi lector está en la unidad G, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que direccionar a la unidad G, ¿no?, para que pueda detectarlo a través del lector. Pero como tengo la imagen ISO, y hay algunos que han debido descargar la ISO de Hiren Boot, entonces vamos a venir donde dice usar una imagen ISO. Y ahí vamos a Browse y buscamos nuestra ISO. Ahí vamos a buscar nuestra ISO, que sería el Hiren Boot 15. Hiren Boot 15.iso. Damos en abrir y ya está direccionado el Hiren Boot, entonces damos en OK. De esta forma, ya está direccionado, ya está el CD virtual en ISO, ya está para que pueda arrancar. Lo siguiente sería ahora ejecutar la máquina virtual. Para ejecutar vamos a venir aquí donde dice Play, ahí está, Play. Entonces vamos a dar ahí un clic para que se ejecute. Ahí está, como pueden observar ya se está ejecutando. Ya se está ejecutando el Hiren Boot. De ahí vamos a venir para la primera ejecución al mini Windows XP para ver. Este es el Windows Live que les hablaba, ¿no? Este es el Windows Live, que con este Windows, por más, miren, no tengo un sistema operativo aún instalado en mi equipo, pero puede ejecutarlo como si tuviera ya un sistema Windows instalado en el equipo con este Windows Live. Miren. Entonces se va a ejecutar, claro que tiene que ser liviano, ¿no? El Windows Live para que pueda funcionar correctamente en el equipo. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a ejecutar en este momento con este Windows Live se va a ir almacenando en la memoria virtual, en la memoria RAM, para que se ejecute el Windows Live. Si no estamos usando el disco duro aún. El disco duro no se está usando y se está ejecutando solamente con la memoria RAM, con el procesador, la tarjeta madre, ¿no? Y los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Para poder
usar el mouse y demás. Entonces ahí está, como pueden observar. En este momento mi disco duro no está, ¿no? En este momento son estos discos virtuales, porque el disco duro de ¿cuántos gigas será? El que hemos configurado era de 700 gigas, creo, ¿no? Lo hemos configurado y estos son megas, miren, son discos que son de la máquina, en este caso, del Windows Live, ¿no? El Windows Live está usando estos recursos de memoria RAM, en este caso, ¿no? Entonces, como han podido observar, ahí se está ejecutando el Windows Live en este momento, ¿no? Y no está todavía los discos duros, no están viéndose los discos duros o el disco duro de 700, pero más adelante vamos a ver que ya se va a poder observar. Ahora lo vamos a reiniciar. A ver un momento el equipo. Shutdown. Y venimos aquí a restar. Lo reiniciamos. Una vez reiniciando, ahora sí vamos a venir a donde dice Acronis Disk Director. Estas son las herramientas que tiene el Hirenboot para hacer estas operaciones sobre configuración de discos duros, el tema de sistemas, manejo de sistemas operativos y demás. Entonces, para eso vamos a usar ahora, lo primero que vamos a usar es el Acronis Disk Director. Vamos ahí y damos un Enter para ejecutar. Como se puede observar, ya se está ejecutando el Acronis Disk Director para la creación de las particiones, ¿no? De la máquina virtual. Cabe mencionar que si nosotros podemos hacer una configuración en una máquina virtual, pues esta configuración que logremos hacer en la máquina virtual también se podría hacer en una máquina física. Esto quiere decir que las máquinas virtuales que se van creando, que estamos creando, son para poder demostrar que sí se podría realizar en la máquina física. Si podemos en la virtual, se puede en una máquina física, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya está, ya se ha ejecutado el Acronis Disk Director. Y como pueden observar, ahí está nuestro disco de 700 gigas, que en este caso es un disco nuevo, ¿no? Que no está particionado, no está formateado, o sea, no tiene nada, es un disco nuevo, 700 gigas, ¿no? ¿Cómo ahora vamos a particionar este disco duro? Es de la siguiente forma. Vamos a crear 3 particiones para el disco duro. Una partición que va a ser para Windows, otra partición que va a ser para la información y otra partición que va a ser para Linux. 3 particiones. Entonces, vamos a venir aquí donde dice crear nuevo volumen. Primero seleccionamos el disco. Ahí está el disco, lo seleccionamos y venimos a crear volumen. En la creación del volumen del disco duro, hay distintas opciones para crear los discos duros. Hay de forma básica, que sería que se guarde la información en el disco duro de forma directa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de esa forma. Pero también hay de tipo simple expandido, que estos ya usan
Mayormente lo usan en servidores, ¿no? Cuando usan dos discos para crear las copias de seguridad. Incluso que otras usan de tipo con dos discos para que se puedan trabajar de forma paralela, ¿no? De forma paralela y demás. Son configuraciones, esto que ya se usan para, en este caso, para otra configuración en servidores, en este caso, ¿no? Discos duros de servidores, ¿no? Donde necesitan copias de seguridad en otros discos, ¿no? Pero ahora lo que necesitamos nosotros es crear nuestro sistema, ¿no? En este caso, sistema operativo, y vamos a usar el de forma básica. Vamos al siguiente. Y ahí vamos a ver que es la opción de 700 gigas tenemos para la creación de este disco duro o de la partición en este disco duro. Entonces damos en siguiente y aquí ya nos indica cómo queremos crear lo que es la partición, la primera partición. Sobre los 700 gigas, no, tenemos que crear tres particiones. Entonces vamos a darle un espacio, por ejemplo, unos 200 gigas. Podemos dar unos 200 gigas a esta partición. 200 gigas. ¿Qué formato usa Windows? ¿Qué formatos permite Windows para la instalación de un sistema? Windows permite el formato NTFS, el formato FAT32 y antes se usaba el formato FAT16. Esos son los formatos que usa Windows. Entonces vamos a usar el formato NTFS, ¿no? El actual que se usa en la actualidad, ¿no? Formato NTFS para Windows. Luego, ¿qué más debemos determinar? Ya hemos visto capacidad, ya hemos visto el formato. Luego, lo que nos indica es el tipo de volumen que va a ser. ¿Lógico o primario? Va a ser primario porque ahí va a estar Windows, ¿no? Podemos darle un nombre a este volumen. Por ejemplo, podemos decir que este volumen sea el volumen C, podemos decirle, C. Y damos en finalizar. Ya tenemos ahí 200 gigas para unidad C. ¿Cuánto nos queda? 500 gigas todavía para particionar, ¿no? Entonces, está bien. Vamos en finalizar. Ya tenemos la primera partición, la unidad C, con 200 gigas. Ahora lo que nos toca es trabajar sobre la partición de cada una está vacía, ¿no? Sobre lo que resta del disco duro, que ya sería 500 gigas, ya no 700. Ahí vamos a de nuevo crear volumen. Vamos en siguiente. Vamos en siguiente. Y ahí vamos a decir, para esta otra partición vamos a darle un espacio de, por ejemplo, podemos darle 300 gigas para esta partición. Porque es para la información, ¿no? Ahí va a estar la información de nuestra máquina, 300 gigas. ¿Qué formato va a usar? El formato NTFS, ¿no? Para que los reconozca Windows y podamos trabajar, ¿no? Con la información. Luego, vamos a dejarlo en el clúster sys es sobre el disco duro, sobre qué espacio en este caso, qué clúster, si va a ser sobre automático, puede ser un kbyte de clúster, va a determinarse eso, pero vamos a ser automático. ¿Por qué? Porque es mejor que el sistema reconozca lo que mejor se adapte, ¿no? Para el tema de los clústeres, ¿no? En este caso, los segmentos y clústeres. Porque en el disco duro tenemos segmentos y de los segmentos vienen los clústeres. Entonces, pero eso no se va a tocar. Luego aquí venimos donde dice el nombre de este volumen va a ser la unidad D.
de tipo primario o lógico. Va a ser en este caso de tipo lógico, porque es para los datos, ¿no? Ya no es para el sistema. Entonces, lógico, y damos en finalizar. Ya tenemos ahí dos particiones, la C y la D. Y tenemos un espacio de 200 gigas todavía disponible y ahí vamos a crear lo que es la partición para Linux. Entonces venimos ahí a esta partición que no está creada aún. Creamos el volumen. En siguiente, vamos a siguiente. Y ahí vamos a venir donde dice, tenemos 200 gigas y los 200 gigas vamos a usar. Extendido 3 y ahí dice, en este caso. NTFS, como les dije, IFAT usa Windows, pero Linux usa lo siguiente, extendido, el formato extendido, ¿no? También usaba lo que es los Linux Swap, ¿no? Pero el extendido es el que vamos a usar nosotros, ¿no? Para Linux. Formato extendido 3 para Linux. De tipo lógico lo mantenemos, que sea de tipo lógico. El nombre sería la unidad para Linux. Vamos a finalizar, ¿no? Entonces, como pueden observar, ya tenemos una partición NTFS de 200 gigas para el sistema, una partición NTFS de 300 gigas para la información y una partición extendida de 200 gigas para Linux. ¿Cómo hacemos ahora para que se guarde toda esta configuración? Vamos a venir aquí donde dice commit, ¿no? Entonces, para que aplique la operación, todas las operaciones, que son 3 en este caso. Ahí dice. ¿Deseas realizar todas esas operaciones? Sí, deseamos realizar, ¿no? Entonces vamos a empezar a crear todas esas particiones. Muy bien. Ahora, se ha aplicado correctamente, no ha salido ningún mensaje de error. Entonces quiere decir que se ha logrado configurar de forma correcta las 3 particiones. Entonces vamos a cerrar ahora. ¿Está? Y ahora podemos venir a Mini Windows XP. Y vamos a ver si ya reconoce los discos duros que hemos creado. Ya se ha ejecutado. Y ahora vamos a mi computer para ver. Y como pueden observar, ya está reconociendo. En un principio no reconocían estas particiones, solo reconocía la de 257 y la de 547 megabytes, ¿no? Ahora ya reconoce la unidad C, la unidad D y la unidad E. ¿Por qué la unidad E no se puede visibilizar la capacidad? A ver, ¿alguien puede decirme por qué no está visibilizándose la capacidad de la unidad E? Es porque lo ha creado en Linux, no en Windows. Exacto, porque el formato que se ha creado para la unidad E es para Linux. Quiere decir que estás reconociendo el formato extendido y Windows no reconoce ese formato extendido. Por ese motivo, no está reconociendo la capacidad, ¿no? Sí sabe que hay un disco duro creado, pero no sabe en cuánto de capacidad tiene. Por ese motivo, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Para tomar en cuenta el punto ganado. Cristian Enrique. Muy bien, Cristian. Tiene un punto ganado entonces. Muy bien, entonces vamos continuando. Como han podido observar, ahora sí se reconoce los discos duros que ya hemos creado.
Entonces vamos a cerrarlo. Lo vamos a apagar la máquina virtual porque ahora lo siguiente sería configurar lo que es el sistema operativo, ¿no? Windows en este caso. Entonces para eso vamos a apagarlo. Shutdown, vamos en NOC y lo apagamos. Muy bien, entonces ya está, ya lo hemos apagado el equipo. Y lo siguiente va a ser hacer la configuración de el CD. En este caso, vamos a venir donde dice el CD porque ahora debemos usar el instalador de Windows, ¿no? Entonces, damos un clic ahí y venimos. Si ustedes tienen en CD, el instalador, van a usar el de tipo Autodetect. Pueden ahí direccionar su lector, como se indicó anteriormente. Pero si tienen un ISO, directamente al ISO. Y venimos donde dice Browse, ¿no? Para direccionar la ISO en el lector de CD. Windows es lo que vamos a instalar. Entonces, Windows 7 ISO, ¿no? Abrir. Damos en OK. Y ya está direccionado, ¿no? Como puede observar, nos queda menos de un minuto. En este momento lo finalizo esta sesión y nos reconectamos al mismo enlace para hacer ya la configuración de Windows. Nos reconectamos al mismo enlace.